Buenos días. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. La clase anterior estuvimos hablando acerca del tema de raíces con polinomios, raíces de polinomios. Estábamos hablando acerca de unos antecedentes matemáticos relevantes debido al estudio de los métodos de Müller y el método de Bertrand. También les digo una tarea relacionada con los temas de raíces múltiples y sistemas no lineales. Ahora vamos a continuar con otros breves antecedentes matemáticos como cálculos con polinomios, para luego adentrarnos en lo que es el método de Weierstrass o Müller, ¿no? Son los métodos convencionales para encontrar las raíces de polinomios. Entonces, en sí lo que vamos a hacer es examinar algunas de las operaciones fundamentales con polinomios. En sí, estas operaciones tienen bastante utilidad, además de proporcionar apoyo para localizar las raíces, que es lo que queremos en nuestro caso. En sí, esta forma que estamos observando, ¿sí? Esta forma general para describir un polinomio de grado n, es la más común. En sí, no resulta la mejor para determinar el valor de un polinomio para un valor específico de x. Por ejemplo, si consideramos un polinomio de tercer grado, como el que se muestra a continuación, el que se muestra acá abajo, implica técnicamente 6 multiplicaciones y 3 sumas. ¿Sí? Que tenemos a 3 por x al cubo, a 2 por x al cuadrado y a 1 por x. 6 multiplicaciones y en lo que serían 3 sumas en total, ¿no? A 3x al cubo más a 2x al cuadrado, ese resultado con a1x y ese resultado con a0. En general, podríamos identificar lo siguiente, que por un polinomio de enésimo grado se requieren n por n más 1 sobre 2 multiplicaciones y n sumas, donde n hace referencia al grado del polinomio. O sea que para un polinomio de grado 6, requeriríamos simplemente 742 dividido por la 2, 21 multiplicaciones y 6 sumas. Entonces, podemos intentar reducir la cantidad de operaciones representando el mismo polinomio de manera anidada, o sea, factorizada, ¿sí? Y agrupada en términos, ya que esto minimiza en sí el número de operaciones. Y por lo tanto, si minimizamos el número de operaciones, se tiende a minimizar los errores de redondeo. Entonces, aquí se muestra una forma de anidamiento, ¿sí? O factorización, que se puede también colocar de otra forma. Y aquí reducimos simplemente la cantidad de multiplicaciones a solamente 3 multiplicaciones y 3 sumas, reduciendo el error de redondeo. Ahora podemos considerar lo que es la desplación polinomial. Si queremos determinar una raíz de un polinomio del enésimo grado y repetimos el procedimiento para localizar una raíz, podemos llegar a encontrar nuevamente la misma raíz. Por lo tanto, es adecuado eliminar la raíz encontrada antes de continuar con el proceso. Este proceso se denomina desplación polinomial. Entonces, antes de ver cómo se desarrolla el proceso, hay que tener en cuenta algunos antecedentes. En fin, los polinomios son típicamente representados en, en la forma de esta ecuación general. En sí, esta es la manera más común, pero no necesariamente es la mejor expresión para entender el comportamiento matemático de los polinomios. Sucede que
Si tenemos un polinomio de quinto grado como el siguiente, f de x igual a x a la quinta menos 7x a la cuarta menos 3x al cubo más 79x al cuadrado menos 46x menos 120. Esto a su vez se puede escribir de la siguiente manera, como x más 1 por x menos 4 por x menos 5 por x más 3 y por x menos 2. De esta manera se puede identificar cuáles son las raíces de la función. A esta manera de escribir el polinomio se la conoce como forma factorizada. Entonces, ya sabemos que si efectuamos la multiplicación de estos factores y se agrupan los términos semejantes, vamos a obtener la misma expresión que escribí previamente. Sin embargo, la forma de la ecuación factorizada, podemos decir que tiene la ventaja de que nos indica las raíces. Entonces aquí está bastante claro que las raíces son menos 1, 4, 5, menos 3 y 2. En sí, hace referencia a los valores de x que hacen que estos factores se vuelvan cero. También se podría escribir nuestro polinomio factorizado colocando un subíndice debajo de f con el grado del polinomio. Ahora, ¿qué ocurriría si nosotros dividimos nuestro polinomio de quinto grado entre cualquiera de sus factores? Por ejemplo, el factor x más 3. Sabemos muy bien que si llegamos a hacer esto, nuestro polinomio se convertirá en uno de cuarto grado. Así, si procedemos a hacer este procedimiento, dividimos nuestro polinomio para uno de los factores, por ejemplo, x más 3, esto se simplifica, y obtendré como resultado un polinomio de cuarto grado. O sea, x más 1 por x menos 4 por x menos 5 por x menos 2, donde el residuo sería igual a cero. Y si llevamos a cabo este producto, o sea, si multiplicamos todos los factores, nuestro polinomio se vería de la siguiente manera: x a la cuarta menos 10 x al cubo más 27x al cuadrado menos 2x menos 40. En sí, recordaremos que podemos llegar a este procedimiento para eliminar uno de los factores, o sea, básicamente dividir un polinomio, utilizando lo que se denomina división sintética. Entonces, técnicamente lo que hicimos para lograr decrecer el grado del polinomio fue dividir nuestro polinomio de quinto grado por un polinomio de grado menor, un polinomio de grado 1, en este caso tenemos 3. Sin embargo, también es posible dividir entre polinomios de grado superior. En sí, la tarea más común es dividir entre un polinomio de segundo grado o parábola a nuestro polinomio de grado 5, por ejemplo.
Hay que tener en cuenta que técnicamente, en problemas generales, la raíz calculada se conoce únicamente en forma aproximada. Y en sí, la deflación, por tal motivo, podemos decir que la deflación es sensible al error de redondeo. En algunos casos puede crecer hasta el punto que los resultados ya no tengan sentido. Entonces, algunas, algunas estrategias, algunas estrategias generales se pueden aplicar para minimizar el problema, como, o sea, por ejemplo, el error de redondeo está afectado por el orden en que se evalúan los términos. Y para esto se puede realizar lo que es la desplación hacia adelante, que se refiere al caso donde los coeficientes del nuevo polinomio están en grado de potencias descendentes de x, o sea, del término de mayor grado al de grado cero. En este caso es preferible dividir primero entre las raíces con el valor absoluto más pequeño. En forma inversa tenemos lo que es la deflación hacia atrás, o sea, el término de grado cero al de mayor grado. Y es preferible dividir primero entre las raíces con mayor valor absoluto. Otra manera de reducir los errores de redondeo es considerar que cada raíz sucesiva estimada obtenida durante la desplación es un buen primer valor inicial. Entonces, al utilizar como un valor inicial y determinar las raíces otra vez con el polinomio original sin desplación, se obtendrán raíces que se conocen como raíces pulidas. También hay un problema cuando, o sea, se presenta un problema cuando dos raíces desflacionadas son suficientemente inexactas, de tal manera que ambas convergen a la misma raíz no deflacionada. Y en este caso se podría creer de manera equivocada que un polinomio tiene una raíz múltiple. Una manera de detectar este problema consiste en comparar cada raíz pulida con las que se han calculado anteriormente. Ahora vamos a hablar acerca de los métodos convencionales. En sí, ahora que hemos visto algunos antecedentes matemáticos sobre polinomios, específicamente sobre división, hay que describir los métodos para localizar sus raíces. Espera un momento que voy a conectar la computadora. Listo. Entonces, el primer paso sería investigar la posibilidad de usar los métodos cerrados y abiertos, que hemos visto previamente. En sí, la eficacia de estos métodos depende de que el problema a resolver tenga raíces complejas. Si solo existen raíces reales, cualquiera de esos métodos puede utilizarse. Sin embargo, el problema de encontrar un buen valor inicial complica tanto los métodos cerrados como los abiertos, por la convergencia. Además, eh, tengan en cuenta que si elegimos un valor inicial cerca de un óptimo, ¿sí? Un máximo o un mínimo, vamos a tener problemas de divergencia con los métodos abiertos. Entonces, cuando existen raíces complejas, los métodos cerrados obviamente no se pueden usar, ya que el criterio para definir el intervalo cerrado, que es el cambio de signo, no se puede trasladar a valores complejos. De los métodos abiertos, el método de Newton-Raphson nos ofrece una aproximación viable. En particular, sí se puede desarrollar un algoritmo que comprenda la deflación dentro del método de Newton-Raphson, ya que se han dado cuenta que siempre se puede modificar para poder llegar a obtener la solución en algunos problemas. Pero aunque se lo llegue a manipular, es posible que sea susceptible a tener problemas de convergencia. Para evitar esto, hay dos métodos especiales para encontrar las raíces reales y complejas de polinomios, que son el método de Müller y el método de Bessemer. Entonces, el método de Müller, ¿en qué consiste? Nos dicen que
Para esto hay que tener en cuenta que el método de la secante, sí, hay que tener en cuenta el método de la secante, el cual obtiene una aproximación de la raíz dirigiendo una línea recta hasta el eje X con los valores de la función. El método de Müller se basa en una idea similar, pero en vez de una línea recta, se construye una parábola con tres puntos. Y es que ocurre que así como una línea recta se puede formar con dos puntos, ¿sí? O sea, solamente hay dos puntos que describen una línea recta. Asimismo, existen tres puntos que son capaces de describir la ecuación de una parábola. El método consiste en obtener los coeficientes de la parábola que pasa por los tres puntos, donde estos coeficientes se sustituyen en en la fórmula cuadrática para obtener el valor donde la parábola intersecta al eje X, o sea, lo que vendría a ser para nosotros la raíz estimada. En sí, la aproximación a la raíz estimada se puede facilitar escribiendo la ecuación de la parábola de una manera conveniente, tal como se muestra acá abajo. Sí, sabemos que la ecuación general de la parábola es de la forma ax al cuadrado más bx más c, ¿no? Esta es la forma convencional, ¿sí? Un polinomio cuadrático. Sin embargo, también se puede escribir de esta manera. Estaría representando lo mismo, una parábola. Ahora, lo que queremos hacer es que esta parábola pase por tres puntos que pertenecen a la curva. Aquí tenemos a nuestra curva de color negro y tenemos los puntos x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2. Queremos que nuestra parábola pase por esos tres puntos. La parábola indicada como esta ecuación. En sí, los coeficientes de la ecuación de mi parábola se evalúan sustituyendo cada uno de estos tres puntos para darnos estas tres ecuaciones que vemos a continuación. Entonces, de esta manera es posible encontrar los tres coeficientes desconocidos, A, B y C, debido a que dos términos de la ecuación, de la última ecuación que tenemos acá, van a ser iguales a cero. O sea, de acuerdo a la última ecuación, podemos establecer la siguiente relación, que C es igual a F evaluado en x2, que es uno de los valores iniciales. Entonces, este resultado lo podemos sustituir en las ecuaciones previas, ¿sí? En las otras dos ecuaciones, para así generar dos ecuaciones con dos incógnitas, las cuales las podemos analizar. Entonces, realizando manipulaciones algebraicas, podemos encontrar los coeficientes A y B. Entonces, para hacer esto, se suele definir algunas ecuaciones, como por ejemplo h igual a x1 menos x0, sería h0, h1 igual a x2 menos x1, delta 0 igual a f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0 y delta 1 igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, los cuales podemos sustituirlas en las ecuaciones 1 y 2, en las primeras dos ecuaciones, donde he reemplazado c igual a f de x2, para obtener estas ecuaciones que me van a ayudar a encontrar los coeficientes a y b de mi polinomio de segundo grado. Entonces,
Una vez que ya conocemos los polinomios, puedo proceder a encontrar la raíz. Y por esto podemos utilizar la fórmula cuadrática. Sin embargo, debido al error de redondeo potencial, en lugar de usar la forma convencional de la ecuación cuadrática, recuerden muy bien que la fórmula convencional es la siguiente: x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta es la forma convencional. Sin embargo, aparte de esta forma existe una fórmula alternativa que vendría a ser la siguiente: x3 es igual a x2 más menos 2c sobre b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c. Esta fórmula nos va a permitir reducir el error de redondeo. De aquí podemos proceder a localizar tanto las raíces reales como las complejas, lo cual vendría a ser la mayor ventaja de este método. Como se dan cuenta, me va a dar dos valores, porque en el denominador tengo el símbolo más menos, ¿no? Al igual que en la fórmula convencional, donde el más menos se encuentra en el numerador. También esta misma ecuación me muestra una manera de encontrar el error aproximado, ya que una vez que llego a encontrar x3, lo puedo restar de x2 y así obtener una aproximación del error. Obviamente calculando lo que sería el error relativo porcentual aproximado. Entonces, como les dije, aquí se producen dos raíces, debido al término más menos del denominador. En el método de Müller vamos a escoger el signo que coincida con el signo de b, ¿sí? O sea, ustedes aquí, como saben, hemos procedido a encontrar los valores de a y b. Y a y b van a ser números, ¿no? Que se van a reemplazar en esta ecuación, ¿sí? Para darme mi parábola. Entonces, tanto a como b pueden ser positivos o negativos, son números reales. Entonces, nosotros vamos a elegir el signo, ¿sí? De x3, ¿sí? De esta ecuación cuadrática, que coincida con el signo de b, ¿sí? O sea, si b es negativo, me voy a quedar con el valor de x3, donde el denominador sería menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c. Y si b es positivo, me voy a quedar con la raíz de x3, donde le sume a b raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c. Esto de aquí, ¿por qué motivo? Ya que esto nos daría el denominador más grande, ¿sí? Si yo a b, eh, a la larga, o sea, si yo en el denominador tengo cantidades que se suman, ya sea positivamente o negativamente, esto me va a dar como resultado el denominador más grande. ¿Sí? Algo como esto, digamos que en esta ecuación tengo x3 igual a x2 más menos 12 sobre, digamos que b vale menos 5. Entonces, yo sé que aquí me quedaría en realidad más menos, digamos que el determinante vale 1. ¿Sí? Bueno, para que sea más notorio, que valga simplemente 3. Entonces, si yo elijo el determinante de tal manera, o sea, del lado derecho, de más menos, de tal manera que tenga el mismo signo que b, aquí me quedaría menos 5 menos 3, dando un denominador igual a menos 8. Del mismo modo, si en vez de menos 5 tengo más 5, yo elegiría simplemente el valor de más 3. ¿Sí? Yo no elegiría el signo negativo. Y aquí me quedaría como resultado simplemente más 8. ¿Por qué se hace esto? Porque al elegir el denominador más grande, ¿sí? O sea, elegir el signo de tal manera que obtenga el denominador más grande, esta relación que me estaría quedando acá me va a dar como resultado, ¿sí? Un valor pequeño, ya que estoy dividiendo el denominador por una cantidad grande siempre. Y de esa manera, lo que yo le sumo a x2 no va a ser una cantidad bastante grande, sino que va a ser una cantidad pequeña.
y así el valor x3 no va a estar muy alejado de x2, ya que si por el contrario yo procedo aquí a considerar la diferencia, ¿sí? Como parte de la solución, estaré dividiendo menos 12 por una cantidad pequeña, y eso va a hacer que x2, perdón, que x3 se aleje bastante de x2, ¿sí? Porque x2 estaré sumando una cantidad grande. Como ustedes saben, si divido a una cantidad por un número pequeño, este de aquí, este número pequeño tiende a aumentar, y si lo divido por un número grande, tiende a disminuir. Y la idea es no alejarnos mucho del valor de x2, es que x3 se encuentre cercano a x2. Entonces, una vez que se determina el valor de x3, el proceso se repite. Y esto nos va a dar, nos va a llevar a un dilema, de que uno de los cuatro valores que tengo ahora, porque yo comienzo con los valores de x0, x1, x2, y ahora tengo el nuevo valor x3, uno de estos cuatro valores tiene que ser descartado. Y para esto tenemos dos estrategias que son comúnmente usadas. La primera es que si solo se quieren localizar raíces reales, vamos a elegir los dos valores originales más cercanos a la nueva raíz estimada, de x3. Y si solo se localizan raíces reales y complejas, se emplea un método secuencial, o sea, como en el método de la secante. X1, X2 y X3 toman el lugar de X0, X1 y X2. Ahora, con esta información vamos desarrollando el siguiente ejercicio, en el cual me piden utilizar el método de Müller con valores iniciales X0, X1 y X2 iguales a 4.5, 5.5 y 5 respectivamente, para determinar la raíz de la ecuación cúbica X al cubo menos 13X menos 12. Al mismo tiempo nos dan las raíces verdaderas, que son menos 3, menos 1 y 4, para x0, x1 y x2 respectivamente. Intenten desarrollar el ejercicio. Recuerden que las fórmulas son las que se mostraron en la diapositiva anterior. Bueno, vamos a desarrollar este ejercicio. Vamos colocando los datos relevantes por nuestro polinomio. Un polinomio de grado 3, p de x igual a x al cubo menos 13x menos 12. Además tenemos los valores iniciales. 4.5, 5.5 y 5. Mientras que los valores verdaderos
A ver, tenemos tres raíces. Vendrían a ser 3, menos 1 y 4. Menos 3, menos 1 y 4. Entonces, a partir de aquí, nosotros tenemos que tener en cuenta las fórmulas que indicaron previamente, las cuales son las siguientes. Tenemos unas fórmulas para calcular un valor denominado H0, que es la diferencia entre x1 y x0. Otra ecuación para calcular H1, que es la diferencia entre x2 y x1. Y otro para calcular delta 0, que es igual a f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Y otro para calcular delta 1, que es igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Y con esto procedemos a calcular los valores de A, B y C. A es igual a delta 1 menos delta 0 sobre H1 menos H0. B es igual a por H1 menos, pero más delta 1. Y C es igual a la función evaluada en x2. Eso mismo para calcular en sí nuestra aproximación, utilizamos la siguiente expresión, donde x3 va a ser igual a x2 más menos 12 sobre el b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Entonces, con estos datos, podemos calcular lo que nos piden. Entonces, yendo en orden, lo primero que vamos a calcular son estos cuatro datos. Vamos a primero calcular estos datos. Luego de eso, procedemos a calcular estos datos. Y finalmente, el tercer paso sería calcular x3. Porque se darán cuenta que, en sí, yendo de atrás hacia adelante, si nos enfocamos en el cálculo de x3, yo requiero conocer los valores de A, B y C. Y para calcular los valores de A, B y C, en las fórmulas observo que tengo que conocer los valores de delta 1, delta 0, H1 y H0. Entonces, por ese motivo es que vamos en este orden. Entonces, primero calcularemos los valores de las H y luego los valores de las delta. Entonces, comenzaríamos con la primera iteración. Sería para igual a 0. Vamos viendo cuánto queda. Entonces vamos calculando primero H0 y H1. H0 sería igual a 5.5 menos 4.5, de acuerdo a los datos que les indiqué previamente. ¿Sí? Esto de aquí va a ser igual a 1. Luego de eso calculamos H1.
lo cual va a ser igual a 5 menos 5,5, y esto es igual a menos 0,5. Luego de eso, vamos a calcular los valores de delta 0 y delta 1. Delta 0 sería igual a la función evaluada en x1, o sea, la función evaluada en 5,5, menos la función evaluada en x0, o sea, en 4,5, dividido para 5,5 menos 4,5. Esto me daría un valor de 62,25. Luego procedo a encontrar el delta 1, lo cual sería igual a la función evaluada en x2, o sea, 5, menos la función evaluada en 5,5. Esto de aquí dividido para 5 menos 5,5, y me quedaría un resultado de 69,75. Ya conozco los valores de H0, H1, delta 0 y delta 1. ¿Sí? Estas diferencias ya las conozco. Entonces, estos valores a su vez los reemplazo en las ecuaciones del segundo paso, para encontrar A, B y C. Sí, bueno, en esencia A y B. Para encontrar A, esto va a ser igual a delta 1, o sea, 69,75 menos delta 0, o sea, 62,25, dividido para H1 menos H0. Ahora aquí me quedaría menos 0,5, sería H1 menos H0, sería menos 0,5 menos 1. Vamos viendo cuánto me queda. Ahora aquí es, vamos viendo los valores de las H que están correctos. A ver, H0, X1 menos X0. Y H1, X2 menos X1. Ya, sería el valor de A, H1 menos H0, menos 0,5 menos 1, repitiendo lo siguiente. Aquí me quedaría como resultado menos 5. Luego de esto, procedo a calcular el valor de B. El valor de B sería igual a 5 por H1, o sea, menos 0,5 más delta 1, más 69,75.
Y para encontrarse solamente evaluamos a la función en x2, ¿sí? O sea, en 5, dándome simplemente 5 al cubo menos 13 por 5 menos 12. Entonces el valor de C sería igual a 48. Ya tengo los valores de A, B y C. Y luego aquí lo que vamos a hacer es encontrar x3. Pero como les estaba indicando, para encontrar x3, yo requiero de primero eh, proceder a encontrar el determinante para saber si voy a tener raíces reales o complejas, ¿sí? Entonces, adicional, hay que tener en cuenta el signo de esta raíz cuadrada, ¿no? Que va a depender del signo de b. Entonces, procedemos a calcular el discriminante, la raíz cuadrada del discriminante. Me quedaría lo siguiente. Sería raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c. Aquí me quedaría la raíz cuadrada de b, o sea, 67.25 b al cuadrado menos 4 por menos 5 por c, que vale 48. Este discriminante nos estaría quedando lo siguiente. A ver, vamos calculando. Y aquí me quedaría como respuesta 74.04, 0443, 044328. Entonces aquí sería la raíz cuadrada del discriminante. Y, y ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente. Como ustedes pueden observar en el denominador de esta ecuación tengo b más menos raíz cuadrada del discriminante. Entonces vamos a ver qué cantidad es mayor. Si b más la raíz cuadrada del discriminante o b menos la raíz cuadrada del discriminante. Y la cantidad que sea mayor es la que yo voy a eh, dejar para calcular el valor de x3. Entonces, vamos calculando. A ver, aquí sería el valor de b. Sería, obviamente vamos a calcular este mayor absoluto para ver cuál es la magnitud más grande. Sería 67.25. Vamos a calcular primero con signo positivo. Sería más 74.044328. ¿Sí? Vamos a ver si esta cantidad es mayor que 67.25 menos 74.044328. Vamos viendo cuánto me quedaría. Estaría quedando aquí 141.29. Y acá me estaría quedando 6.79. 6.79. Se podemos notar claramente que la suma va a ser mucho más grande que la red. Entonces aquí me quedaría 141.29, 43.28. Y acá 6.79, 43.28. Entonces vamos a proceder a sumar en el determinante porque está en el denominador
porque me ofrece la cantidad más grande, o sea, a diferencia de la resta. Yo lo que quiero es obtener un valor de x3 que sea muy cercano a x2. Entonces, para calcular x3, planteamos la fórmula. X3 va a ser igual a x2 vale 5, más, aquí sería más menos 2 por c, o sea, menos 2 por 48, sobre el valor de b, que es 67.25, 67.25, ya. Y aquí colocaría más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, ¿no? Que sería, en mi caso, 74, tengo aquí 74.044328. Y aquí voy a obtener el nuevo valor estimado de x3. Vamos viendo cuánto me queda. Me quedaría un valor de x3 igual a 4.320.567. Entonces aquí tenemos el nuevo valor de x3. Podemos calcular el error relativo aproximado. Después sería igual a lo siguiente. Valor estimado, 4.320.567, menos uno de los valores aproximados a la raíz, que sería 5. ¿Sí? O sea, x2. Dividido por la 4.320.567 por el 100%. Ya. Me quedaría con un error aproximado del 15.7%. Entonces, debido a que el error es grande, procedemos a asignar los nuevos valores para la siguiente iteración. O sea, para i igual a 1, que es lo que va a ocurrir, x0 va a reemplazar a x1. Eh, x0 ahora sería igual a 5.5, x2 pasaría a reemplazar x3. A ver, x0 reemplazaría x1, x1 reemplazaría a x2, o sea, x1 le pasaría a ser igual a 5, y x3 sería el nuevo valor que encontramos. Pero x sería x1, x sería x2, y x2 sería igual a 4.320.567. Y así repetimos los cálculos. Debemos observar este desarrollo en la precursora.
serían los tres puntos que pertenecen a la función, 4.5, 5.5 y 5. La idea es que con los valores que nosotros obtuvimos de A, B y C, obtenemos una parábola mediante una ecuación alternativa, la ecuación convencional, de la forma siguiente. Entonces, vamos reemplazando estos datos acá para ver qué obtenemos. Los valores que obtuvimos de A, B y C son los siguientes. Sería menos 5, ¿no? Menos 5 por x menos x2. X2 debe ser 5, ¿no? Elevado al cuadrado, más b por b vale cuánto, b vale 67.25 por x menos x2 sería 5 más c. Y c nos quedó igual a 48. C nos quedó igual a 48. Y aquí podemos observar qué es lo que hemos obtenido. Si se dan cuenta, se ha verificado una curva de poder azul. ¿Sí? Ahí la pueden observar. Y esta curva de poder azul tiene la forma de una parábola, tal como estamos viendo. Y pasa por los tres puntos en cuestión, ¿sí? A, B y C. Y lo que yo calculé, ¿sí? Lo que se desarrolló fue una fórmula para encontrar las raíces de esta ecuación, porque en sí, una parábola, ¿sí? Una ecuación que sigue la forma de una parábola, nosotros podemos encontrar sus raíces, ¿sí? O sea, dónde corta el eje X, con la fórmula convencional, ¿no? X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Sin embargo, esta fórmula como tal eh, es propensa a propagar más el error de redondeo por las operaciones que se están desarrollando a cabo. Entonces, para esto está la fórmula alternativa. Nos dice que x es igual a, podemos colocar x, bueno, en este caso era x3 es igual a x2 más menos 2c sobre b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c. Entonces nosotros en realidad para encontrar la raíz vamos a utilizar esta fórmula alternativa, donde podemos observar que incluso se utiliza, que hay que conocer con anterioridad un valor de x, ¿sí? Aproximado a la raíz. Entonces esta fórmula, la intención de usar esta fórmula es que reduce considerablemente la propagación del error de redondeo, a diferencia de la anterior, porque tiene más multiplicaciones, ¿no? Entonces,
como se darán cuenta, aquí se pueden obtener dos raíces, ¿sí? Esta de aquí o la de acá. La idea es quedarnos con el valor que sea más cercano a la raíz verdadera. Y es que por eso es que procedemos a elegir de una manera adecuada el signo del denominador. Porque la idea es que nos han acabado de dar tres valores, 4,5, 5,5 y 5. Y 5 vendría a ser el valor más aproximado a la raíz. Entonces, la idea es que si ese valor es el más aproximado a la raíz, no alejarnos mucho de esa cantidad. Porque si aquí yo, por ejemplo, hubiera seleccionado con signo negativo, ¿sí? Acá en el denominador, esta cantidad, ¿sí? Que yo le sumo x2 hubiera aumentado, porque si yo una cantidad fija, si la divido por un número pequeño, el resultado va a ser una cantidad grande. Entonces hubiera obtenido esta raíz, que de por sí está muy alejada de la raíz verdadera. En cambio, si yo procedo a dividir esta cantidad para, para un número más grande, lo que yo le sumo a x2 va a ser el mínimo, ¿no? De tal manera de que no me alejo mucho de la raíz verdadera y me quedo con esta raíz. Entonces, por ese motivo es que se procede a analizar el valor absoluto del denominador para darnos cuenta si la suma o resta, ¿sí? De esta operación nos va a dar la cantidad más grande o pequeña para el respectivo caso. En este caso, nos quedamos con el signo positivo porque nos ofrece una cantidad mayor en el denominador comparado con el signo negativo, haciendo de que x3 nos aleje mucho de x2, obteniendo la raíz que vamos a encontrar. Sería la que vemos acá. 4,320,567. Entonces así el problema continúa. Bueno, de esta manera procedemos nada más a actualizar los valores de x0, x1 y x2, tal como les estaba indicando, donde x0 ahora pasa a ser 5,5, x1 pasa a ser 5 y x2 pasa a ser el valor que acabamos de encontrar, 4,30, 4,320, 567. Y así continuamos el resto de las iteraciones. Y todo se repite, porque hay que encontrar otra vez h0, h1, delta 0, delta 1, los valores de a, b y c, y analizar nuevamente la raíz cuadrada del determinante, junto con el valor de b para ver cuál me ofrece la mayor magnitud. Y así continuamos con el proceso. Aquí podemos ver una tabla que nos estaría mostrando que el método converge rápidamente a una de las raíces, que en este caso sería 4. ¿Sí? Tendríamos el valor de 4. Siendo 5 la raíz inicial más aproximada. Bueno, aquí creo que hay un error en los cálculos del libro. Esta no es la cantidad que debería estar aquí, sino la que encontramos. Y vemos que después de unas 3 iteraciones ya llegamos a la respuesta correcta. Ahora podemos mencionar lo que vendría a ser el método de Berstor. En sí, el método de Berstor es un método iterativo relacionado, se podría decir de alguna manera, con los métodos de Müller y de Newton-Raphson. Entonces, hay que recordar que la forma factorizada de un polinomio, como la siguiente, como la que escribí previamente, ¿no? Aquí tenemos un polinomio factorizado de quinto grado. Por ejemplo, puede ser x más 1 por x menos 4 por x menos 5 por x más 3 por x
menos 2. Esta forma factorizada, de un polinomio de quinto grado, si la dividimos entre un factor que no es una raíz, por ejemplo, la dividimos por x más 6, el cociente es un polinomio de cuarto grado, aunque vamos a tener un residuo, a diferencia de si lo hubiéramos dividido para uno de los factores, por ejemplo, x menos 5. Hubiéramos obtenido un polinomio de cuarto grado con residuo igual a cero. Entonces, con estas consideraciones podemos elaborar un algoritmo para determinar la raíz de un polinomio de la siguiente manera, que dé un valor inicial para la raíz x igual a t y que divida el polinomio entre el factor x menos t, o sea, que divida el polinomio entre el factor x menos t y que determine si hay un residuo diferente de cero. Caso contrario, el valor inicial es perfecto y la raíz es igual a t. Si existe un residuo, se ajusta al valor inicial de forma sistemática y así repetir el procedimiento hasta que el residuo desaparezca, o sea, sea cero, y poder localizar la raíz. Entonces, una vez hecho esto, se repite el procedimiento totalmente, ahora con el cociente para localizar otra raíz. En sí, el método de Berthoud se basa eh, en esta idea. Por lo tanto, depende del proceso matemático de dividir un polinomio entre un factor. De lo que mencionamos anteriormente acerca de la deflación de polinomios, indicamos que la división sintética implica la división del polinomio entre un factor x menos t. Por ejemplo, este polinomio que tenemos acá de grado n, lo podemos dividir entre un factor x menos t para dar un segundo polinomio que es de un grado menor. Si yo divido esta cantidad para el polinomio para un factor x menos t, obtendremos un polinomio de grado menor, que lo podemos identificar de la siguiente manera. ¿Sí? F de n menos 1, ¿sí? Un grado menor, cuyo residuo sería igual a b0, donde los coeficientes se calculan por relación de recurrencia. O sea que bn va a ser igual a n, bi sería igual a ai más bi más 1 por t, para toda i que es igual a n menos 1 hasta 0. En sí, si t es una raíz del polinomio original, el residuo b0 será igual a 0, que sería lo ideal. Hay que tener en cuenta que para permitir la evaluación de raíces complejas, el método de Berthoud divide el polinomio entre un factor cuadrático, que para considerar las raíces complejas, que va a ser igual a x al cuadrado menos rx menos s. Entonces, si dividimos a este polinomio cuadrático con este polinomio de grado n, el resultado es un nuevo polinomio, en este caso 2 grados menor, tal como se muestra acá, cuyo residuo ahora va a calcularse con la siguiente expresión, b1 por x menos r más b0. Al igual que en la división sintética normal, se utiliza una relación de recurrencia simple para realizar la división entre el factor cuadrático. De tal manera que los valores son los siguientes, ¿no? Para el polinomio de 2 grados menor. Bn sería igual a an, bn menos 1 igual a an menos 1 más r por dn, y bi sería igual a ai más r bi más 1 más s por bi más 2, para toda i que es igual a n menos 2 hasta 0. En sí, el factor cuadrático se introduce para permitir la determinación de las raíces complejas. Y esto se relaciona con el hecho de que si los coeficientes del polinomio original son reales, las raíces complejas se presentan en pares conjugados. Si nuestro polinomio x al cuadrado menos rx menos s es un divisor exacto del polinomio, las raíces complejas pueden determinarse con la fórmula cuadrática. De este modo, el método se reduce a determinar los valores de R y S que hacen que el factor cuadrático sea un divisor exacto. O sea, se buscan los valores que hacen que el residuo sea igual a cero. En sí, si se analiza la fórmula del residuo, lo que tenemos acá, nos lleva a concluir que para que el residuo sea cero, ¿qué debe de ocurrir? Los valores de B0 y B1 tienen que ser iguales a cero.
Entonces, como es improbable que los valores iniciales para el valor R y S conduzcan a este resultado, hay que determinar una forma sistemática para modificar los valores iniciales, de tal forma que B0 y B1 tiendan a cero. Para hacer esto, el método de Birchtock usa una estrategia similar a la del método de Newton-Raphson. Entonces, como B0 y B1 son funciones de R y S, se pueden expandir usando una serie de Taylor, de la siguiente manera. Obviamente truncada hasta la serie de Taylor de primer orden, donde los valores del lado derecho se evalúan en R y S, ya que B0 y B1 son funciones de R y S. Hay que tener en cuenta que, o sea, aquí estamos expresando los términos de segundo grado y grado superior. O sea, estamos truncando la serie de Taylor hasta el primer orden. Y esto representa una suposición implícita de que R y S son suficientemente pequeños para que los términos de orden superior puedan despreciarse. Otra manera de expresar esta suposición es que los valores iniciales son adecuadamente cercanos a los valores de R y S en las raíces. Así, los incrementos indicados como delta R y delta S necesarios para mejorar nuestros valores iniciales se estiman igualando a cero la ecuación, ¿sí? Esta que tenemos acá, para así obtener las siguientes dos expresiones. Entonces, si las derivadas parciales para las B pueden determinarse, tenemos un sistema de dos ecuaciones que se resuelven simultáneamente para las dos incógnitas, delta R y delta S, los incrementos en R y S. Entonces, Berthoud demostró que las derivadas parciales se obtienen por división sintética de las B en forma similar a cómo las B mismas fueron obtenidas. De tal manera que se podría determinar que Cn es igual a Bn, Cn menos 1 igual a Bn menos 1 más R por Cn, y Ci sería igual a Bi más R por Ci más 1 más S por Ci más 2, para toda I que iría desde n menos 2 hasta 1, donde la derivada parcial de B0 con respecto a R va a ser equivalente a C1. La derivada parcial de B0 con respecto a S va a ser equivalente a C2, al igual que la derivada parcial de B1 con respecto a R, y la derivada parcial de B1 con respecto a S va a ser igual a C3. Entonces las derivadas parciales se obtienen por la división sintética de las B, y por lo tanto las derivadas parciales se sustituyen en las ecuaciones anteriores, ¿sí? Estas que procedemos a igualar a cero, estas que tenemos acá. Y así obtenemos el siguiente sistema, que se muestra aquí abajo, donde estas ecuaciones se resuelven para obtener los valores de los incrementos en de delta R y delta S, las cuales a su vez se emplean para mejorar los valores iniciales de R y S. Y así en cada paso estaríamos estimando un error aproximado en R y S, y cuando ambos errores estimados caen por debajo de un criterio especificado de determinación, los valores de las raíces se determinan mediante la siguiente ecuación. X es igual a R más menos raíz cuadrada de R al cuadrado más 4S sobre 2. Y aquí existen tres posibilidades. La primera es que el cociente es un polinomio de tercer grado o mayor. Y en este caso el método de Birchtock se aplica al cociente para evaluar el nuevo valor de R y S. Y así los valores anteriores de R y S pueden servir como valores iniciales en esta aplicación. También la otra posibilidad es que el cociente es cuadrático, y aquí es posible evaluar directamente las dos raíces restantes con la ecuación para calcular x, esta que tenemos acá. Y la otra opción, la otra posibilidad es que el cociente es un polinomio de primer grado. Y en este caso, la raíz restante se evalúa simplemente como x es igual a menos s sobre r. Entonces, con esta información vamos a emplear el método de Birchtock para determinar las raíces de un polinomio de quinto grado, donde queremos utilizar los valores iniciales para r y s iguales a menos 1, ¿sí? Ambos iguales a menos 1. Y nos piden que iteremos hasta un nivel de un error estimado del 1%. Entonces, intenten hacer este desarrollo usando las fórmulas que se han indicado previamente, las cuales las pueden ver en las diapositivas que también se encuentran en el aula virtual.
Entonces aquí vamos a iniciar con el problema. Tenemos nuestro polinomio. Nos dicen que utilice como valores iniciales de R y S menos uno y que nos detengamos hasta que el error sea menor al 1%. Entonces, aquí procedemos a aplicar las siguientes ecuaciones, las que indicamos anteriormente, para calcular los valores de B, ¿sí? Basándonos en la relación de recurrencia. O sea, aquí primero vamos a identificar lo siguiente. Como recordarán, nos estamos basando en la idea de un polinomio de grado n. Nuestro polinomio de grado n es el siguiente. Tenemos, esto va a ser igual a, voy a escribirlo de la siguiente manera, ¿no? Sería an por x a la n más, vamos aquí a colocar a al cuadrado por x al cuadrado más a1 por x más a0, ¿no? En sí, para que tenga esta forma que vemos acá. Entonces, de aquí nosotros vamos a obtener los valores de los coeficientes, ¿sí? Haciendo una comparación, ¿no? Entonces podemos decir simplemente que en este caso n es 5 para nuestro caso, n es 5, y a5, si el coeficiente que multiplica a x a la quinta, vendría a ser simplemente 1. ¿Sí? Entonces tendríamos que a5 sería igual a 1. Vamos a colocar estos datos. ¿Sí? A5 va a ser igual a 1, a 4 sería igual a menos 3,5, a 3 sería igual a 2,75, a 2 sería igual a 2,125, a 1 sería igual a menos 3,875 y a 0 sería igual a 1,25. Luego de esto, ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a dividir a este polinomio de grado n por un polinomio cuadrático, ¿sí? El polinomio cuadrático de la forma x al cuadrado menos rx menos s, con el objetivo de eh, obtener y considerar las raíces complejas, si es que este polinomio las tiene. Así, nuestro polinomio de quinto grado se convertiría en un polinomio de 2 grados menor, o sea, de tercer grado. Y la forma, ¿sí?, que tendría este polinomio, si yo vengo y divido este polinomio para x al cuadrado menos rx menos s, sería la siguiente. Me quedaría de manera general un polinomio 2 grados menor, que tendría la siguiente forma. Sería, pongamos, bn por x elevado a la n menos 2 más bn menos 1 por x elevado a la n menos 3, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a, por ejemplo, b 3x más b2. Entonces, sería un polinomio de 2 grados menor. Se puede llamar, por ejemplo, f n menos 2 de x. Entonces, aquí me quedaría lo siguiente. ¿Cómo calculamos estos valores de b? O sea, los coeficientes de mi polinomio de 2 grados menor. Por eso utilizamos una relación de recurrencia que proviene de la división sintética, ¿sí? Se nos dice que el polinomio de grado menor, en este caso 2 grados menor, yo puedo obtener los coeficientes mediante las siguientes fórmulas, que me dice que bn va a ser igual a an, bn menos 1 va a ser igual a an menos 1
a n menos 1 más r por bn, y el resto de valores bi serán iguales a i más r por bi más 1 más s por bi más 2, para toda i que sea igual a n menos 2 hasta 0. Entonces, con esta idea, procedemos a calcular los valores de las b. Entonces, ¿qué ocurre con B5? A ver, sería sí, con B5, ¿sí? Eh, que recuerden, queremos armar este polinomio, ¿no? Que va a ser los grados menores. Entonces aquí Bn sería igual a An. Entonces, en otras palabras, teniendo en cuenta que n es igual a 5, B5 sería igual a 5. Y esto sería igual a 1, ¿no? Viendo los datos de la de izquierda, ¿sí? De los coeficientes del polinomio de quinto grado. ¿Ya? ¿Qué más se puede encontrar aquí? B4, ¿sí? B4, observando la fórmula, si Bn-1, o sea, B4 sería igual a N-1, o sea, a A4, que es igual a menos 3.5, más R, que vale menos 1, por Bn, que es el valor anterior que acabé de encontrar, ¿no? Entonces me quedaría menos 3.5 menos 1, quedándome como resultado menos 4.5. Luego de eso procedo a calcular B3. Para calcular el resto de valores, ¿sí? B3, etcétera, hasta llegar a B0, perdón, hasta llegar en este caso o sea, hasta llegar a B0. Esto de aquí, para esto utilizamos la siguiente ecuación. Esto va a ser igual a lo siguiente. Tengan en cuenta que esto iría desde n-2 hasta 0. En nuestro caso, como n vale 5, n-2 sería 3. O sea que esta fórmula sería válida para los valores de 3, de 2, de 1 y B0, ¿no? ¿Sí? Y B0. Porque aquí mismo me dice, desde 3 hasta 0, ¿no? Entonces, de 3, ¿a cuánto sería igual? Viendo la fórmula, esto de aquí sería igual a 3, o sea, 2.75 más R, que vale menos 1, por BI más 1, o sea, en este caso I vale 3, o sea, por D4, o sea, menos 4.5, más S, que vale menos 1, por B3 más 2, B5, que vale 1. Vamos viendo cuánto me queda. 2.75 más 4.5 y menos 1, me estaría quedando lo siguiente, 6.25. Luego de esto procedemos a encontrar D2, aplicando la misma fórmula, que me quedaría B2 va a ser igual a A2, o sea, 2.125 más menos 1 por B3, que sería 6.25 más menos 1 por B4, que sería menos 4.5. Vamos viendo cuánto me quedaría. 2.125 menos 6.25 más 4.5. Me estaría quedando un valor de 0.375. Luego de esto procedemos a calcular B1. B1 sería igual a A1, que sería menos 3.875, ¿sí? Más menos 1 por B2, que sería 0.375, más menos 1 por B3, que sería 6.25. ¿Y cuánto me quedaría B1? B1 sería igual a menos 10.5. Luego vamos con B0. Con esto terminamos para encontrar los coeficientes del polinomio 2 grados menor. Entonces B0 sería igual a la siguiente. Sería igual a A0
que es 1.25 más menos 1 por B1, que sería el valor que encontré previamente, menos 10.5 más menos 1 por B2, que sería 0.375. ¿Cuánto me quedaría esto? Me estaría quedando un valor de 11.375. Entonces, con esto ya encontré los coeficientes de ese polinomio de dos grados menor, pero recuerden muy bien que en sí a mí lo que me interesa es lo siguiente: es generar básicamente esta ecuación que se muestra acá, ¿sí? Donde yo quiero encontrar los valores de C. Yo quiero generar esa ecuación para encontrar los valores respectivos de C. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a encontrar los valores de C utilizando estas relaciones que vemos aquí, las cuales se basan en el cálculo que acabé de realizar para los valores de B. Entonces, vamos a encontrando los valores de C. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dice la fórmula? Me dice que Cn sería igual a Bn, Cn menos 1 sería igual a Bn menos 1 más R por Cn, y Ci sería igual a Bi más R por Ci más 1 más S por Ci más 2. Entonces, tengan en cuenta que en nuestro caso n es 5, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo procedo a calcular los valores de C. Entonces, ¿cuánto me estaría quedando? C5 sería igual a D5, y D5 es 1, ¿sí? Luego, el valor de C4 sería igual a D4 más menos 1, porque D vale menos 1, por C5, que vale 1. Entonces, D4, ¿cuánto me quedó? Menos 4.5. D4 me quedó menos 4.5. Entonces, el valor de C4 sería igual a menos 5.5. Luego de eso, procedo a utilizar este proceso iterativo para calcular el resto de valores, el cual es válido, de acuerdo a lo que les indiqué previamente, para los valores que van desde, para toda i que va desde n-2, ¿sí? Es válido para toda i que va desde n-2 hasta 1. Entonces, en nuestro caso, teniendo en cuenta que n es 5, n-2 sería simplemente 3. Entonces, comenzando desde ese 3, aplicando esta fórmula, ¿qué me quedaría? C3 sería igual a B3, donde B3 sería igual a 6.25, más menos 1 por C4, ¿no? Que sería menos 5.5. Entonces C3 sería igual a 10.75. Luego calculamos C2. C2 sería igual a B2. B2 me quedó 0.375 más menos 1, que multiplicaría a C3, que sería 10.75. ¿Cuánto me quedaría C2? C2 sería igual a menos 4.875. Finalmente, procedo a encontrar C1, el cual sería igual a B1. B1 sería igual a menos 10.5 más menos 1 por C2, que sería menos 4.875. C1 sería igual a menos 16.375.
Entonces, de esta manera, ahora procedemos a reemplazar en mi ecuación, esta que vemos acá, y mis ecuaciones simultáneas para encontrar delta R y delta S vendrían a ser las siguientes. ¿Sí? Recordemos la forma general serían C2 por delta R más C3 por delta S igual a menos V1. Aquí tendríamos C1 por delta R más C2 por delta S, y esto sería igual a menos V0. Reemplazando los valores, ¿qué me estaría quedando? Me estaría quedando la siguiente ecuación: menos 4.875, menos 4.875, que es el valor de C2, por delta R, más 10.75 por delta S, igual a menos V1, ¿sí? Que sería en este caso 10.5. Luego coloco C1, que sería menos 16.375 por delta R, más C2, que sería menos 4.875 por delta S, y esto de aquí sería igual a menos B0. B0 es igual a 11.375. Con el signo negativo me quedaría menos 11.375. Entonces, aquí tenemos dos ecuaciones simultáneas, o sea, dos ecuaciones con dos incógnitas, donde tenemos que nada más despejar y encontrar los valores de delta R y delta F. Entonces, podemos despejar de una delta R, de la otra o delta S. ¿Sí? De cualquiera de estas dos ecuaciones podemos despejar delta R o delta S y así encontrar la respectiva solución, ¿no? Por ejemplo, de la primera ecuación, ¿sí? Podremos hacer lo siguiente. O también, otra forma alternativa sería multiplicar la primera ecuación por un factor, ¿no? Podemos multiplicar la primera ecuación, por ejemplo, por 16, ¿sí? Más, pero 16 sobre 4.875, ¿sí? Y así proceder a multiplicar el lado izquierdo y el lado derecho y restar la ecuación resultante, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente, que también es sencillo. Multiplicamos toda la ecuación por un factor, que sería simplemente menos 16.375 sobre menos 4.875. ¿Sí? Podemos multiplicar por este factor y luego restamos. Entonces, ¿qué me quedaría? Me estaría quedando aquí simplemente menos 16.375 por delta R. Acá me estaría quedando lo siguiente, sería aquí más 16.375 sobre 4.875 por 10.75 por delta S, y esto sería igual a 16.375 sobre 4.875 por 10.5. Y esto lo restamos de la ecuación de abajo, ¿no? Sería menos 16.375 por delta R menos 4.875 por delta S igual a menos 11.375. Es una alternativa, ¿no? Aquí esto se cancela. Acá estaría quedando lo siguiente. Aquí me estaría quedando 40.98, 39.74 por delta S. Esto de aquí sería igual a lo siguiente. Y yo me quedaría aquí 46.644, 230.
El valor de delta S sería el siguiente. Estaría quedando 1.1381. Delta S sería igual a 1.1381,09. Una vez que encontramos delta S, podemos reemplazar en cualquiera de las ecuaciones y procederíamos a encontrar delta R. ¿Cuánto me quedaría delta R? Reemplazando cualquiera de las ecuaciones me estaría quedando lo siguiente. Me estaría quedando 0.3558. Entonces, aquí hemos encontrado los incrementos para delta R y delta S. Entonces, nuestros valores iniciales se corrigen a lo siguiente. Tengan en cuenta que tanto delta R como delta S establecen incrementos, ¿no? Y un incremento es básicamente una diferencia, ¿sí? Entre un valor actual, ¿sí? Podemos llamarlo R2 y un valor anterior llamado R1. Tengan en cuenta que iniciamos el problema indicando que tanto R1, ¿sí? O R, ¿sí? En este caso lo vamos a asignar como simplemente eh, R1, es igual a -1, ¿sí? En ambos casos. Entonces, de estas dos ecuaciones, yo puedo despejar R2 y S2, que serían mis valores corregidos para R. Y me quedaría simplemente lo siguiente, ¿no? Sería delta R, que acabé de encontrar, 0.3558 más eh, simplemente -1, ¿no? Que sería R, ¿no? Y S2 sería igual a delta S, que sería 1.381,09. Bueno, lo voy a colocar como 1.381 nada más, eh, más -1. Entonces ahí obtengo los nuevos valores de R y S. El nuevo valor de R sería menos 0.6442 y el valor de S sería 0.1381. Así que puedo hacer, proceder a evaluar el error aproximado, ¿sí? Para cada una de estas, cada uno de estos valores, ¿no? Para R, ¿qué me quedaría? ¿Sí? Aquí sería S2 menos S1, pero para R sería R2 menos R1, pero R2 menos R1 es básicamente delta R, ¿sí? Tal como pueden ver arriba. O sea, aquí colocaría 0.3558, ¿sí? Dividido para el valor que sería de R2, ¿sí? Que sería menos 0.6442, ¿sí? En valor absoluto por el 100%. Tengan en cuenta que aquí tendríamos básicamente lo siguiente, ¿sí? O sea, 0 menos 0.6442 menos, aquí me estaría quedando menos 1, ¿no? Que me va a estar dando este valor, ¿no? Que es básicamente delta R. ¿Y cuánto me quedaría este error? Este error sería igual a 55%. De la misma manera puedo calcular el error porcentual aproximado para S. ¿Y cuánto me quedaría? Sería básicamente S2 menos S1, que sería igual a delta S, o sea, 1.381 sobre el valor actual, que es 0.1381 por el 100%. Aquí tendría un error de 824%. Como se dan cuenta, muy elevado para eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Repetir exactamente todo el procedimiento, ¿sí? Se repiten las mismas fórmulas, ¿sí? O sea, comenzamos desde esta sección, ¿sí? Calculando los valores de B, utilizando las fórmulas que tenemos acá. Calculamos unos nuevos valores de B, pero ahora, como se darán cuenta, vamos a utilizar en vez de -1
para R y S los valores actuales, ¿sí? Que serían los que encontramos. Para R, simplemente menos 0.5442 y para S 0.381. Volvemos a calcular los valores de las B, luego los valores de las C que vemos acá, procedemos a resolver la ecuación nuevamente para encontrar los incrementos respectivos de R y S y encontramos los nuevos valores de R y S. Y procedemos a evaluar otra vez el error para ver si seguimos descendiendo. Y la idea es repetir el proceso hasta que ambos errores sean menores al 1%. Nos daremos cuenta que después de 4 iteraciones, el método converge a los valores de R y S iguales a menos 0.5 y 0.5 respectivamente, con errores menores al 1%. Entonces, una vez que llegamos a obtener estas cantidades, ¿no? Después de 4 iteraciones, digamos, estamos en i igual a 3, que sería la iteración número 4, R sería igual a menos 0.5 y S sería igual a 0.5. Entonces, ahora lo que podemos hacer es proceder a resolver la siguiente ecuación, la que habíamos planteado al comienzo. X al cuadrado menos Rx menos S, ¿sí? Aquí, X al cuadrado menos Rx menos S, porque a la larga, tengan en cuenta que esta fue la ecuación por la cual yo dividí a mi polinomio de grado n. Esta ecuación, en nuestro caso, sería igual a x al cuadrado menos r, o sea, sería más 0.5 por x menos 0.5. Entonces, yo quiero saber de esta ecuación cuáles son las raíces, así que le igualo a 0. Y aquí utilizo nuestra fórmula cuadrática, que me quedaría en este caso x es igual a menos b, o sea, menos 0.5, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 0.5, ¿sí? Sería, sería 0.5 menos 4 por A por seno. A vale 1 y C vale menos 0.5 dividido para 2 veces A, o sea 1. ¿Cuánto me quedaría aquí como respuesta? Tenemos dos raíces, 0.5 y menos 1. Entonces, podríamos establecer que el resultado va a ser una ecuación cúbica, ¿sí? Después de dividir a nuestro polinomio de grado n por este polinomio cuadrático, tendríamos una ecuación de grados menor, que sería una ecuación cúbica. Y así podemos ir eh, haciendo otra vez la división de mi polinomio cúbico con este polinomio y encontrar los valores de R y S. Y comenzando con los valores actuales de R y S, que serían menos 0.5 y 0.5. Entonces, con esto de aquí, estaríamos terminando eh, la clase del día de hoy y continuaremos la siguiente clase con la siguiente unidad, porque con esta ya estaríamos acabando raíces de ecuaciones. Con esta ya acabaremos raíces de ecuaciones y entonces voy a ver si les dejo una tarea relacionada con lo que acabamos de ver en la clase y estén atentos a cualquier comunicación que envíe a través del presidente del curso. Tengan en cuenta que ya eh, estamos en la penúltima semana de clases previo a la semana de exámenes, así que les voy a comenzar a enviar algunas actividades. Si no tienen ninguna inquietud, se pueden retirar.